Hoy es el amor es compasivo. Y vamos a leer el Salmo 103, versículo 13. Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Miren cómo la palabra nos enseña que Dios es un Dios compasivo y que asimismo, como nosotros como padres, tenemos que ser compasivos con nuestros hijos. De pronto todavía no ha sucedido que en algún momento hayamos tenido momentos de compasión hacia nuestros hijos, porque no ha sido necesario, pero van a llegar días en que nuestros hijos van a enfrentar situaciones duras donde es inevitable que empiecen a sentirse mal, y de parte nuestra que debe haber compasión. Van a tener de pronto desilusiones desgarradoras, fracasos devastadores, malas noticias inesperadas, confusión, ansiedad y estrés. Estas pueden aparecer como la pérdida de una posesión preciada, un fracaso en la escuela, la crueldad en las palabras, compañeros, profesores, vecinos, familia. Y todo esto causa pues dolor en el corazón de nuestros hijos. De pronto también por su propio pecado o comportamiento mal también va a venir tristeza, porque se van a sentir mal, confrontados. En cualquier caso, estos momentos les proporcionan a los padres la oportunidad ideal para demostrar una de las características más valoradas en la vida. ¿Y cuál es esa característica más valorada en la vida? La compasión. Pastor, ¿nos va a hacer un aporte? Eh, sí, quería aportarle lo siguiente. De pronto, de lo que se acaba de mencionar, nosotros cuántas veces hemos pensado y hemos dicho, ve tan chévere la vida de un niño, ¿no? Ellos como que no tienen ningún problema, de pronto de los que uno tiene, porque uno casi siempre se fija en los problemas económicos y estos, y uno dice, ellos de nada se preocupan, ¿no? Pero en realidad en la existencia de ellos hay muchos gigantes que lo están acechando continuamente, y nosotros lamentablemente a veces ni nos damos cuenta de que eso está sucediendo allí en el corazoncito de los niños, y debemos estar apercibidos precisamente para poder actuar con rapidez y oportunamente para poderlos alentar y poderlos tener esa compasión respecto a lo que ellos pueda estar eh, sucediendo, ¿no? Amén, sí. Es lo que todos anhelamos de los demás. Cuando estamos heridos, cargados o avergonzados, lo que admiramos en aquellos que dan a los pobres, a los que sirven a los minusválidos y los oprimidos. La compasión es simplemente decidir sentir un interés sincero por la carga pesada que agobia a otra persona y estar dispuesto a hacer algo al respecto. Sí, miren hermanos, de pronto no es necesario de que nosotros salgamos a la calle, digamos, para hacer esas manifestaciones de compasión, de ayudar a alguien en la silla de ruedas, de darle una moneda a alguien, ¿cierto? Mire que no es necesario, porque en realidad allí dentro de nuestro mismo hogar podemos cultivar y podemos tener la oportunidad para tener compasión precisamente con aquellas personas que están cercanas a nosotros, y con mayor razón con nuestros hijos. Amén. Significa escuchar los problemas de otros en lugar de ignorar su malestar. A veces nosotros somos poco en esa parte de ser buenos oidores de personas que están de pronto con problemas, y los ignoramos y no tenemos pendiente el malestar que está sufriendo esa persona. Nuestros hijos también pasan por estas situaciones. Entonces, decimos aquí mejor es tomemos ese tiempo
para secar una lágrima en lugar de permitir que otra persona se derrame. Cubrir la culpa en lugar de exhibirla. O sea, de que en vez de ayudar, estamos blasfemando o hablando cosas que no son. Compartir la carga en lugar de ignorarla. Cuando las personas sufren, están sedientas de gotas de misericordia, de cualquier fuente, y correrán hacia toda persona que les ofrezca compasión. Sí, hermanos, yo respecto a esto diría que debemos, debemos tener en cuenta, debemos identificar la verdadera compasión, ¿sí? Porque a veces simplemente nos conformamos con el pobrecito, ¿no? Y, y ahí ya sentimos que es como si ya estuviéramos teniendo compasión. No, la compasión no es solamente el pobrecito, debe estar acompañada siempre de acciones. Es decir, no es solamente quedarnos con el concepto y eso, sino la verdadera compasión no es pasiva, siempre tiene que ser activa. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la pastora, ¿no? Sí, esa parte de la actividad es precisamente nosotros como creyentes tenemos que orar. Esa es una de las de lo que debemos de actuar, ¿no? Como Padre, tu misericordia amorosa grita, me importas. Esto es importante, que nuestros hijos se den cuenta de que ellos nos importan. ¿Por qué? Porque estamos prestando el oído para escucharlos. Allí estamos diciendo, tú me importas, me importa lo que está pasando contigo. Cuando tus hijos están convencidos de que nadie se preocupa por ellos, y por eso es tan importante mostrar este rasgo habitual que da Dios. ¿Y cuál es ese rasgo habitual que da Dios? Es precisamente la compasión. Aquí es también interesante saber que nosotros y nuestros hijos, en este caso, nos estamos, vivimos en un mundo de pecado, ¿cierto? Donde hay muchas asechanzas, donde hay mucho dolor, donde hay sufrimiento, donde continuamente algo, de alguna forma, el ser humano padece. Y nuestros hijos no están exentos de eso, ellos también están allí en esa situación. De hecho, el Señor Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? Aflicción. Y eso a diario, a diario se va manifestando y se producen aflicciones en nuestra alma, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos minimizar eso porque si lo minimizamos, ¿qué es lo que pasa con nuestros hijos? Cuando ellos sienten la aflicción, ellos de alguna manera quieren reducir o quieren que eso no se siga manifestando en sus vidas y buscan alternativas. Entonces buscan una fuente y de pronto la fuente que buscan es equivocada para hacer, para opacar ese sufrimiento, ¿no?, que ellos tienen. Entonces debemos estar muy atentos a eso. Si descartamos su dolor sin ofrecer un oído dispuesto a ayudar, lo más probable es que no acudan a nosotros más adelante, cuando el problema sea más grave. Entonces, por eso hay que prestar nuestro oído atento a la necesidad que ellos tengan. A las personas faltas de compasión siempre se les ve como egoístas. Y sí, eso es lo que percibe uno. Una persona que no tiene compasión se va a catalogar es como una persona egoísta y desalmadas, frías e insensibles al dolor ajeno. Por percibir tal falta de compasión, los obreros hacen huelga. Obviamente, cuando falta compasión en sus jefes, los obreros de una fábrica o una empresa van a hacer huelga porque no tienen compasión con sus trabajadores. Los adolescentes se rebelan también.
Los esposos abandonan a sus, perdón, las esposas abandonan a sus maridos. ¿Por qué? Porque no están viendo que tengan compasión con ellas. Los ciudadanos derrocan a sus dictadores. ¿Por qué? Porque no hay compasión. Entonces mire que la compasión es una parte fundamental en nuestra vida como creyentes. Sí, y eso es necesario cultivarlo, ¿no? Y más cultivarlo dentro de nuestros hogares, con nuestros hijos. Hay un pasaje en las Escrituras que está en Gálatas capítulo 6, verso 10, que dice, así que según que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice la palabra, ¿cierto? Pero mire, me sorprende lo que dice enseguida, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, nuestros hijos son parte de la familia de la fe, ¿cierto? Y respecto a eso de que de cuando no hay compasión, los trabajadores se van a la huelga y lo que se acaba de mencionar, nuestros hijos se vuelven rebeldes y todas esas situaciones que se presentan porque la gente se cansa de que no se tenga compasión y tengan sufrimiento. De hecho, hay revolución y derrocan los gobiernos, ¿cierto? Aquí también hay un texto en las Escrituras que es muy representativo y que dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire que nosotros tenemos que volvernos en esos proveedores, porque a veces cuando nosotros decimos proveer, únicamente pensamos en la parte económica, ¿sí? Pero tú le estás proveyendo tiempo a tu hijo, tú le estás proveyendo escuchar, ese tiempo de escucha, tú le estás proveyendo el diálogo, tú le estás proveyendo una cantidad de cosas que ellos necesitan, ¿sí? El hacerles el acompañamiento, no es solamente comprarles comida y ropa, eso no, con eso no es suficiente. Amén. Entonces, si nosotros no hacemos eso, aquí nos dice la Escritura que somos peores que un incrédulo, ¿no? Sí. La compasión no siempre es sencilla o automática, casi nunca es conveniente o cómoda, pero tu amor debería disipar toda duda en tus hijos de que tomas en serio sus cargas. O sea que ellos tienen que ver esa parte nuestra de que estamos interesados en colaborarles o por lo menos meramente en escucharlos, si no podemos ayudarlos de alguna forma, por lo menos escucharlos, porque descargan, desahogan. A veces se necesita simplemente eso. Deben verte como un oasis de cuidado e interés, en lugar de un desierto seco que no ofrece ningún alivio. Entonces mire que a veces hay padres que son desérticos, son muy secos, son muy poco tienen interés en ayudar o colaborar a sus hijos, o más bien los hunden más de lo que están en su agonía. Entonces es importante ser ese oasis de cuidado y de interés hacia ellos. Sí, y abandonar a nuestros hijos no solamente marcharnos, ¿no? Sino es precisamente no estar atento a todas esas situaciones que ellos puedan estar viviendo y estarles haciendo ese acompañamiento que es muy importante para ellos. Los abandonamos a veces en situaciones muy simples, pero que ellos necesitan precisamente allí la presencia nuestra. Amén. Pero para que esto suceda, debes guiar tu corazón para que esté dispuesto y sea comprensivo. Los niños son sumamente impresionables y dice, aquí hacen una pregunta. ¿Qué sucedería si la voz a la que puedes acudir, que la que puede acudir tu hijo cuando necesita consuelo o consejo, fuera la tuya? Es buena pregunta. En realidad sí es una excelente pregunta, pero yo también haría la siguiente pregunta, ¿sí? Uh -huh.
¿qué sucedería si la primera voz a la que, a la que pueda acudir tu hijo cuando necesita consuelo o consejo sea la del depredador, Mm, no la tuya? Porque es que ellos de todas formas tienen la necesidad. ¿Y qué tal que el depredador se adelante y sea el primero que manifieste su voz? Y no escuche la tuya, pero sí escuche la del depredador. Mire todas esas cosas que están sucediendo que hemos visto en las noticias, ¿no? y de los jóvenes que se están tratando de suicidar. Jesús, como siempre, fue ejemplo de los mayores atributos del amor, incluida la calidez, misericordia, la compasión. En forma maravillosa dejó ejemplos de cómo demostrárselo. Y vamos a mirar una parte donde él se refiere a los que están cansados, las personas angustiadas y abatidas. Mateo 9:36. Y dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces vemos aquí este pastor de ovejas, de almas, que ve y tiene misericordia, tiene compasión de ellas, porque están abatidas, angustiadas, como ovejas sin pastor. Ese es el Cristo que tenemos nosotros, ese es el Dios que tenemos nosotros. Y precisamente a los que están cansados, angustiados y abatidos. Vamos a mirar también los que son ignorantes, como ovejas sin pastor. Marcos 6:34. Y dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando nos está diciendo que comenzó a enseñarles muchas cosas, es porque ignoraban muchas cosas que debían de saber, de tener el conocimiento de Él, de que hay un Dios que los ama, que tiene esa parte de compasión para con ellos. Entonces, este versículo es muy clave también para mostrarnos ese ejemplo de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. Ahora, los desorganizados. Vamos a mirar también en Marcos 8, del 1 al 3, que estaban abrumados. Los desorganizados que estaban abrumados, vamos a ver qué nos dice. Marcos 8, 1 al 3, dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Mire que de pronto allí la multitud estaba abrumada, cansada, ¿sí? Y pues obviamente había desorden, porque en el sentido de que había mucha gente y no había pues cómo alimentarlos. No se habían aperado de los alimentos. De los alimentos. Pero él tuvo compasión y empezó a poner orden en en este grupo de personas y con sus discípulos. Ahí les estaba enseñando también orden, no solamente el dar y proveer a los que necesitan, sino también el ser ordenados. Bueno, veamos también la parte de los gravemente endeudados. Los gravemente endeudados. Mateo 18:27. Dice aquí en Mateo 18:27, dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces vemos aquí esa compasión que hay en él con este siervo que pues tenía una deuda y estaba pagando por ella, pero lo soltó. Entonces, así es nuestro Señor, así es nuestro Dios. Él nos enseña, Él es el mejor ejemplo que tenemos. También con los enlutados,
que habían perdido a un ser amado. Vamos a ver el versículo Lucas 7, 12 al 14. Lucas 7, 12 al 14. Dice así: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Eso es mucha belleza. Mire, él viene a ayudar a la desamparada, a la viuda, al huérfano. Mire lo que está haciendo allí. Entonces, esto es una gran enseñanza para nosotros como padres. Otra parte es el pecador quebrantado. Vamos a mirar en Lucas 15, versículo 20 al 21. Dice así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, Dios tiene compasión del que está quebrantado, el que está reconociendo su pecado, su falta. Nuestros hijos han cometido pecado, han cometido muchas faltas, pero Dios nos hace verlos, así como está mostrándonos en este versículo, con ese amor, con esa misericordia, con esa forma que debemos de verlo a nuestros hijos cuando han cometido faltas graves. Verlos así quebrantados, buscando el perdón, como lo hizo aquí a través de esta enseñanza. Miremos también los abusados y necesitados, y vamos a verlo en Lucas 10, del 31 al 35. Dice así también: aconteció que descendió un sacerdote. Ese es Lucas 10, del 31 al 35. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca a aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Entonces vemos que solo uno de todos los que pasaron allí tuvo esa misericordia. Amén. Entonces, eso es lo que Dios busca, que nosotros tengamos compasión de nuestros hijos. Jesús se permitió conmoverse con compasión, sentir personalmente las angustias y las tribulaciones que los demás experimentaban. Sí, eso, mira, hay algo muy particular en todos esos textos que se leyeron, ¿sí? Y para que tengamos en cuenta, Mateo 9, 36 dice: y al ver a las multitudes desamparadas y dispersas, dice que al ver, ¿cierto? Marcos 8, del 1 al 3, y vio que no tenían que comer, ¿cierto? Lucas 7, del 16 al 14, y cuando el Señor vio el dolor de aquella mujer que había perdido a su hijo, tuvo compasión, él vio. Lucas 15, del 20 al 21, dice: y cuando estaba lejos, y cuando aún estaba lejos, lo vio. Cuando el hijo pródigo está regresando, lo vio, el padre lo vio. Lucas 10, del 31 al 35. El sacerdote viéndole, el levita viéndole, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. Pero el samaritano, cuando lo vio a ese hombre que habían atracado, que lo habían dejado casi medio muerto, dice que él tuvo compasión, y ya sabemos que fue todo lo que hizo ese samaritano
por aquella persona que tenía en ese momento esa gran necesidad. Entonces, me causa curiosidad esa parte donde Jesús ve en todas esas situaciones donde se tienen compasión, se ve la necesidad. ¿Por qué nosotros no podemos ver la necesidad de nuestros hijos? ¿Sí? Porque a veces nos enredamos en otras cosas, en otros asuntos y ni siquiera les prestamos atención. ¿Sí? No estamos... y entonces ellos comienzan a hermetizarse allí, a consumirse en la situación, porque ellos ven que de parte nuestra no hay ninguna reacción. Mire que el Señor Jesucristo, cuando vio cada una de esas situaciones, dice que tuvo compasión y actuó, ¿cierto? Sí, se puso en acción para aliviar su carga, la carga que ellos llevaban. Estas 7 compasiones de Jesús nos dan una enseñanza de la obra salvadora de Cristo, como con nosotros, que Él se acercó cuando estábamos agobiados, cuando estábamos sabiendo que habíamos pecado, cuando teníamos una deuda, cuando estábamos en angustia, cuando éramos ignorantes a la palabra de Dios. Entonces, Él nos ayuda a, a salir de todo esto, a enfrentar todas las cosas para que salgamos victoriosos y vencedores en todo lo que viene en nuestra vida. Asimismo, nuestros hijos necesitan esa dirección a través nuestra y enseñarles de que Dios es el que nos ayuda. Aunque a Él le entristece nuestra maldad y está dolorosamente consciente de que ella nos ofrece el perdón que necesitamos y que su sacrificio amoroso puede proporcionar. Vamos a mirar Romanos 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser nosotros pecadores, a pesar de ser nosotros como somos, Él murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Eso es importante. Vamos a